Atención México, hoy nos encontramos ante uno de esos momentos definitorios, de esos que no solo ocupan los titulares del día, sino que generan un intenso debate en cada plaza pública, en cada mesa familiar y en los centros de análisis más prestigiosos de todo el país. Muchos especialistas consideran que lo que estamos viviendo es especialmente importante para entender hacia dónde caminaremos como nación en los próximos años. Lo que está ocurriendo en estos días no es simplemente una discusión más dentro del ciclo político habitual al que estamos acostumbrados. Para muchos observadores, estamos presenciando un periodo de redefinición profunda dentro del sistema político mexicano. Es un momento en el que las decisiones que se tomen hoy, las reformas que se aprueben o se rechacen y la forma en que los partidos se reorganicen, influirán de manera determinante en la forma en que funcionará la democracia del país durante la próxima década y quizá más allá. En las últimas semanas, el ambiente político se ha vuelto cada vez más denso y cargado de significado. El debate público ha crecido de manera exponencial. Las redes sociales están inundadas de opiniones encontradas, análisis ciudadanos y una participación digital que no tiene precedentes. Los principales partidos políticos, conscientes de la fragilidad del momento, analizan cuidadosamente cada movimiento, cada palabra y cada alianza que realizan en este tablero de ajedrez nacional. En el centro de esta conversación que nos envuelve a todos, se encuentran dos temas que son los pilares de nuestra estructura actual. Por un lado, las discusiones intensas sobre posibles cambios dentro del sistema electoral que ha regido nuestras votaciones por años. Por otro, la situación interna, casi de crisis existencial, que atraviesa la oposición mexicana en su intento por recuperar una brújula que parece haberse extraviado tras los últimos procesos electorales. Para comprender realmente la magnitud de lo que ocurre hoy, es necesario que miremos brevemente hacia atrás, que hagamos un ejercicio de memoria histórica para recordar cómo ha evolucionado la política mexicana durante las últimas décadas. No podemos entender el presente sin reconocer el peso del pasado. Durante gran parte del siglo XX, México vivió bajo un esquema muy particular. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue la fuerza absoluta y dominante. Durante más de 70 años, el país funcionó bajo una estructura donde prácticamente todas las decisiones importantes, desde la economía hasta la justicia, pasaban por el filtro de ese partido. Era un sistema de engranajes perfectos donde gobernadores, legisladores, presidentes municipales e incluso la gran mayoría de las instituciones públicas estaban vinculadas de forma umbilical con la estructura priista. Para muchos ciudadanos de aquellas generaciones, el cambio parecía una utopía. Era difícil imaginar un México donde el poder político pudiera cambiar de manos de manera pacífica y organizada. Sin embargo, la historia de México es la historia de su gente exigiendo apertura. Con el paso del tiempo, la sociedad mexicana, más informada y conectada, comenzó a exigir pluralidad y una competencia democrática real que no fuera solo de papel. A finales del siglo pasado, surgieron con fuerza nuevas voces y movimientos que desafiaron ese monólogo político. Entre ellas, destacó el Partido Acción Nacional, el PAN, que tras décadas de resistencia civil logró consolidarse como una alternativa sólida, especialmente en el norte y el bajío del país. El verdadero punto de inflexión, ese que rompió el cristal de la historia, llegó en el año 2000. Por primera vez en la era moderna, el PRI perdió la presidencia de la República. Ese momento no fue solo un cambio de nombre en la silla presidencial, marcó una transformación estructural. A partir de ahí, el sistema se volvió competitivo. Las elecciones se volvieron disputadas calle por calle y el ciudadano común comprendió que su voto tenía, por fin, el poder de decidir el destino de la nación. Pero la democracia es un organismo vivo que nunca deja de mutar. Con los años, el desencanto con los partidos tradicionales dio paso a nuevas propuestas que cuestionaron tanto al PRI como al PAN. En este escenario apareció Morena, un movimiento que, bajo el liderazgo de figuras carismáticas, logró conectar con los sentimientos de abandono de amplios sectores de la sociedad. En un tiempo récord para los estándares políticos,
Morena construyó una base política tan sólida que en 2018 alcanzó una victoria que muchos calificaron de tsunami electoral. Desde entonces, el panorama ha seguido cambiando y hoy nos encontramos en una etapa de transformación que todavía no ha llegado a su orilla definitiva. En la actualidad, la presidencia de México es ejercida por Claudia Sheinbaum. Ella no solo ocupa el cargo más alto del país, sino que representa la continuidad y el fortalecimiento de ese proyecto iniciado años atrás. Para quienes apoyan fervientemente este movimiento, México atraviesa una etapa de justicia histórica, una transformación profunda que busca remover las raíces de estructuras que durante décadas concentraron la riqueza y el poder en grupos selectos. Se habla de un nuevo paradigma donde el Estado recupera su papel protagónico en la vida pública. No obstante, como en toda democracia vibrante, estas transformaciones no están exentas de un escrutinio severo y de un debate apasionado. Mientras unos ven en las reformas una modernización necesaria para eliminar privilegios, otros ven con preocupación la posibilidad de que se alteren los equilibrios institucionales que tanto costó construir durante la transición democrática. Uno de los temas más candentes, el que realmente mantiene a los analistas despiertos por la noche, es la reforma al sistema electoral. Las propuestas que están sobre la mesa no son menores. Se habla de reducir drásticamente el número de legisladores plurinominales, aquellos que llegan al Congreso sin ser votados directamente. Se discuten ajustes profundos en el Instituto Nacional Electoral y se plantean cambios en la forma en que se eligen a las autoridades que vigilan nuestras elecciones. Los defensores de estas medidas argumentan que el sistema actual es demasiado costoso, burocrático y alejado del ciudadano. Sostienen que una estructura más esbelta y eficiente fortalecería la democracia al hacerla más directa. Por el contrario, las voces críticas advierten que el sistema electoral mexicano es una obra de ingeniería política diseñada precisamente para proteger a las minorías y evitar que una sola fuerza política controle todo el tablero. Señalan que la autonomía del árbitro electoral es la garantía de que el voto de cada mexicano siga contando de la misma manera, sin importar quién esté en el poder. En medio de este torbellino institucional, la oposición se encuentra en un laberinto. Tras las derrotas sufridas, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD han intentado unir fuerzas en alianzas que, sobre el papel, buscaban sumar votos. Pero la realidad ha sido más compleja. Estas uniones han generado una confusión ideológica en parte del electorado. A muchos votantes les resulta difícil comprender cómo partidos que históricamente fueron rivales a muerte ahora caminan de la mano. En los últimos días, esta crisis ha llegado a un punto crítico. Dentro del PRI, figuras como Alejandro Moreno insisten en que la unidad es la única balsa de salvación para competir contra el bloque gobernante. Ven en la coalición masiva la única herramienta para generar un contrapeso real en las urnas. Sin embargo, el PAN atraviesa su propio proceso de introspección. Voces importantes dentro del partido blanquiazul sugieren que aliarse con el PRI ha desdibujado su identidad y que, antes de pensar en nuevas coaliciones para el 2027 o el 2030, el partido debe limpiar su casa, recuperar sus principios fundacionales y volver a ser esa opción de derecha moderna que una vez entusiasmó a las clases medias. Este dilema estratégico es, en el fondo, una lucha por la supervivencia. ¿Es mejor ser un partido pequeño pero con una identidad clara, o ser parte de un bloque grande pero con una propuesta difusa? Es un dilema que no solo afecta a México, sino que vemos repetirse en democracias de todo el mundo, desde Europa hasta el resto de América Latina, y mientras los partidos tradicionales se debaten entre la unión o la soledad, Movimiento Ciudadano intenta labrarse un camino propio, una tercera vía. Se presentan como lo nuevo, lo joven, lo que no tiene el peso del pasado ni las complicaciones del presente oficialista. Para algunos, esta estrategia es la más inteligente a largo plazo, pues apuestan a captar a ese votante desencantado que no quiere volver al pasado del PRIAN pero que tampoco está plenamente convencido con el rumbo de la Cuarta Transformación. Los próximos ciclos electorales determinarán si este partido tiene la estructura suficiente para ser un retador de peso o si se quedará
como una fuerza regional con buen marketing digital, pero, más allá de lo que decidan los líderes partidistas en sus oficinas, lo que realmente está transformando a México es su sociedad. El país ya no es el mismo de hace 20 años. Hoy tenemos a millones de jóvenes que no conocieron el régimen de partido único y que exigen resultados inmediatos en temas de seguridad, medio ambiente e igualdad de género. La participación política se ha desplazado de los mítines tradicionales a la palma de la mano. Las redes sociales han democratizado la crítica, pero también han polarizado la conversación. Hoy, una decisión tomada en el Congreso es analizada, criticada o aplaudida en tiempo real por millones de personas. Ya no hay espacios cerrados. La política mexicana es ahora una vitrina pública constante.